Hola, ¿qué tal? Disculpen la hora, pero ya estamos aquí listos para continuar con nuestro devocional el día de hoy. Nos toca el capítulo 14 de Hechos. Vamos a orar para iniciar este devocional. Qué bueno que ya están aquí, cuando lo vean, adelante y lo puedan compartir. Señor, te damos gracias por este momento y este tiempo que nos permites reflexionar en tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra pueda penetrar a lo más profundo y no solo quedarse ahí, sino hacerse vida, sino que esto lo practiquemos día a día, lo vivamos día a día, no sea solo un anhelo en nuestro corazón, sino que más bien sea una realidad, el llevar tu palabra, el que hoy en la actualidad todavía puede ser siguiendo una realidad, el vivir tu palabra, el que tú eres un Dios vivo para cada uno de nosotros. Llévanos a más cada día, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, como te decía, nos toca Hechos capítulo 14. Perdón por la hora, pero ya estamos aquí listos. Ojalá, igual si no lo puedes ver, no estarás hoy, que lo veas el día de mañana y puedas reflexionar junto con nosotros. Dice el número 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, o habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Esta primera parte nos narra de lo lleno que estaban del Espíritu Santo para transmitir y compartir la palabra. Como ahí habían estado escuchando y no lo comprendían, se quedaron más tiempo y empezaron a predicar de tal manera la palabra de Dios que empezaban a hacer señales y prodigios, que empezaban a hacerlo de tal manera que la gente empezaba a convertirse, pero para ello encontraron oposición, no solo en los judíos, sino también los gentiles, y ambos se unieron para echarlos fuera, para apedrearles, para correrles, para no escucharlo. Pero sin embargo esto no impidió que predicaran de tal manera y que estas señales y prodigios se hicieran en Iconio. Dice el siguiente versículo: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertirá al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hoy hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud
les ofreciese sacrificios. El predicar la palabra de Dios, el hacerla de tal manera, con tal denuedo, con tal fuerza, con tal ímpetu, y no solo por la palabra misma, sino porque había un fuego en su corazón, y no solo era el fuego en su corazón, sino que era el testimonio de ellos, haciendo prodigios, sanando a este cojo de nacimiento. ¿No te recuerda a Jesús también? Mostrando a Jesús precisamente. Este era lo que ellos decían, y por eso los griegos los confundieron con hombres que se bajaban y tomaban, con dioses que tomaban la forma de hombre para hacer estos prodigios, y por eso querían decirles Júpiter, Mercurio, a Pablo y a Bernabé, pero ellos dijeron, no, esto no es, nosotros somos hombres como ustedes, fallamos como ustedes, pero sin embargo traemos un mensaje de aquel que es el que nos ha dado la vida y la salvación. No se predican ellos mismos, sino predicaban a Jesús. Hacían señales y prodigios, milagros, no en su nombre, sino en nombre de Jesús. Entonces, a veces puede resultar fácil querer tomar la gloria que le corresponde a Dios. A veces puede ser tan sencillo llenarnos de ego y pensar que nosotros somos los que hacemos, o por medio de nosotros se hacen las cosas. No nos confundamos, no nos equivoquemos. Es Dios que se ha dignado a usar nuestras vidas y por medio de nosotros o otras personas llevar su palabra, hacer señales y prodigios. Hoy nuestra iglesia demanda tal fe que estas señales y prodigios puedan seguirse visualizando y siendo una realidad en nuestro tiempo el día de hoy. Pero no tomemos el tiempo, el espacio, no tomemos el tiempo, no tomemos la gloria, la honra que solo le corresponde a Dios. Permítanme, que se me pegó la hoja. Dice el 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talia, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esta entereza, esta fuerza de Pablo, de Bernabé, al llevar el evangelio y no conformarse a que los trataran de humillar, de callar, de apedrear, de matar. No solo llevaban el evangelio, sino que aún regresaron para confirmar a los que habían creído. Imagínense cuál sería la fe de estos hombres, de estas mujeres, que a pesar de ello, ver a alguien que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias, vuelven, regresan y confirman a los que habían creído. Si por ese hecho, saber que alguien va y te predique, que no tiene miedo a morir y que no tiene miedo a lanzar las buenas nuevas, y que muchos creyeron, lo que hicieron ahí, lo que confirmaron ahí, al constituir ancianos, iglesias, al instaurar la iglesia de Jesús en ese lugar,
y de la permanencia de esa iglesia se debe precisamente a que ellos no tuvieron miedo a morir, que no tuvieron miedo a las consecuencias, que no se detuvieron incluso por aquellas situaciones, por aquellas tribulaciones, por aquellos momentos que pasaron, incluso con su muerte acaso. Eso no les impidió regresar y confirmar esta palabra que lanzaron. Por eso le he titulado a esta reflexión de este día, de tal manera era el fuego del Espíritu Santo, de Jesús mismo, en Pablo, en Bernabé, que no les importaba. Ellos fueron encomendados a una misión y la cumplieron cabalmente. Ojalá tú y yo podamos tomar un poco del arrojo de ellos y lanzar la palabra de Dios a tiempo, afuera de tiempo, a destiempo, en cualquier momento, insistir, porque no sabemos lo que Dios puede estar obrando o para quién va a dirigir esa palabra, para quien Dios quiere en ese momento. Solo nosotros debemos ser obedientes a este llamado, a cumplir este llamado fielmente y dejar que Dios sea quien haga germinar su palabra, haga germinar esta fe en aquellos que la han oído y la han atesorado en su corazón. De tal manera era el arrojo, de tal manera era el denuedo con el que predicaban la palabra, las ganas, las fuerzas, no solo como ser humano, sino la parte de tener al Espíritu Santo, la oración, el ayuno, la búsqueda constante del Espíritu Santo, son claves fundamentales para llevar la palabra de Dios aún encima de las adversidades. Si no hacemos estos puntos, difícilmente podemos resistir a los embates del enemigo, al primer momento de tempestad, tal vez tiremos la toalla, sino al contrario, el ayuno, la oración, el leer su palabra como ahora la tenemos. Ellos no tenían la palabra de tal manera como hoy nosotros, tú y yo la tenemos, pero ellos, ¿sabes qué tenían? Tenían el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Y es algo por lo que nosotros debemos estar continuamente clamando por esa llenura del Espíritu Santo. Y también por la dirección del Espíritu Santo. Porque era el Espíritu Santo el GPS que ellos los movía a donde querían, que los llevaba a donde los necesitaban, que los ponía en el tiempo perfecto para llevar la palabra de Dios. Hoy, tú y yo estamos siendo invitados a llenarnos del Espíritu Santo para predicar su palabra con denuedo. Probablemente tú tengas que salir a otro lado y llevar su palabra, pero también a predicar esta palabra a tus familiares que no conocen de Cristo, a tus vecinos que no conocen de Cristo, a tus compañeros de trabajo, de la escuela, donde quiera que te encuentres. Hoy estamos siendo otra vez desafiados a no dejar que las buenas nuevas solo se queden entre cuatro paredes, sino que al contrario, esta palabra tiene que ser proclamada hasta los confines de la tierra. Y eso no va a ser posible si tú o yo no decidimos llevar fielmente esa misión por la que fuimos encomendados. No te tengas en poco, no digas yo no sé, no digas no soy capaz, porque Dios mismo es quien nos entrena, nos capacita y nos habilita. Tú dices que no te preocupes de lo que tengas que decir, porque el Espíritu Santo va a poner esa palabra en tu boca para que puedas proclamarla, para que puedas llevar el mensaje a aquel que lo necesita. Hoy necesitamos hombres y mujeres que de tal manera busquemos al Espíritu Santo, que de tal manera seamos llenos de este Espíritu Santo, que de tal manera tengamos un fuego en nuestro corazón que nos lleve a llevar estas buenas nuevas de Cristo a donde quiera que nos envíe. Padre, en esta noche queremos pedirte que arda un vivo deseo en nuestro corazón por habitar en tu presencia. Te pedimos que continuamente
Pidamos la llenura del Espíritu Santo, pidamos la dirección del Espíritu Santo, que nos entrenes de tal manera para escuchar el susurro del Espíritu Santo y ser obedientes al Espíritu Santo, que nos dice que hagamos, a dónde nos envía, que no nos movamos por nuestra voluntad, sino que tengamos oídos atentos para ser obedientes a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Llénanos de tal manera de ti, Señor, que podamos hacer señales y prodigios en tu nombre, para que tu nombre sea glorificado y honrado, Señor. Ayúdanos, que en medio de nuestras dificultades, que en medio de lo difícil que pueda parecer o por lo que pudiéramos estar atravesando, no dejemos de llevar estas palabras, de llevar tu palabra, no nuestras palabras, tu palabra, a aquel que lo necesite, o aquel donde nos manda, aquel lugar, circunstancia, donde el Espíritu Santo nos lleve. Ayúdanos a ser obedientes y ayúdanos a ser fieles para poder cumplir ese llamado al cual nos has lanzado. Gracias te damos, Señor. Gracias, porque tú sigues siendo bueno con nosotros. Dios te bendiga. Disculpa la hora, pero ya estuvimos revisando ahora el capítulo 14. No te pierdas mañana el siguiente capítulo, y que esto que solo estamos revisando lo podamos hacer vida. Bendiciones.